Estamos en esta mesa de análisis internacional, este miércoles 19 de octubre de 2022, con Gustavo Calvo y con Leo Harari, que ustedes ya escuchaban en el primer tema, y ahora sumamos otra voz, una invitada más que ya ha compartido este espacio con nosotros, Andrea Burstein, economista, radicada allí en Londres. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos, Romina? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a conversar de este otro tema. Leo, en este caso, es locatario. Vos, Andrea, lo ves desde cerquita. Me interesa tener en particular sus puntos de vista y cómo lo están viviendo. Francia vivió ayer una jornada de paro sindical en varios sectores de la economía en reclamo de aumentos salariales para compensar la inflación, entre otras demandas. Al menos 100.000 personas, según las estimaciones del gobierno, y hasta el triple de esas cifras, según los organizadores, salieron a las calles de París para manifestarse. Pero también hubo concentraciones en decenas de ciudades del país. Las movilizaciones comenzaron hace ya 2 semanas a partir de un conflicto sindical en las empresas petroleras ExxonMobil y Total por el aumento de salarios. Ese diferendo derivó en una huelga por tiempo indeterminado en las refinerías que aún mantienen en jaque el abastecimiento de combustible en todo el país. Con el correr de los días, cientos de sindicatos se fueron solidarizando con los gremios del sector energético y convocaron a paros y movilizaciones en otros rubros de actividad, sumado más reclamos a la plataforma. Por ejemplo, se exige el aumento del salario mínimo, más presupuesto para los hospitales y dejar de lado las reformas en la seguridad social. En la convocatoria de las manifestaciones, además de los sindicatos, han estado varios partidos de izquierda, entre ellos la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, uno de los rivales principales del presidente Emmanuel Macron en las pasadas elecciones. Esa c'est la responsabilité que nous prenons nous, c'est d'appeler le peuple à la lutte et à constituer. Es la responsabilidad que tomamos, llamamos al pueblo a la lucha y a construir esa unidad popular que necesitamos para enfrentar a la capital, porque si cada uno va por su lado, sabemos muy bien que no vamos a tener éxito, decía Mélenchon. Bueno, Leo, empezamos contigo, si querés, desde allí mismo, desde París, cómo se vivió, cómo se están viviendo estas movilizaciones, a qué responden. Bien, resumiste bien la situación, pero hay que hacer algunas aclaraciones. La primera es que hubieron, dentro de todo el contexto de movilización social, 2 manifestaciones muy diferentes con 48 horas de distancia. Sí. Una a la convocación de la nueva Unidad Popular Ecológica y Social, la NUPES, que dirige Mélenchon, como vos bien decías, y que ha llamado a los militantes del Partido Comunista, a los ecologistas, a los militantes del Partido Socialista, a la izquierda en general, y por supuesto a los militantes de los sindicatos también, pero donde no participaron institucionalmente los sindicatos, que tradicionalmente en Francia no quieren ser vistos como un instrumento de los partidos políticos. Son diferentes y lo dicen. Tanto lo dicen que las consignas de unos y otros de una manifestación son muy parecidas, pero no son iguales. Mélenchon decía contra la carestía y contra la inacción del gobierno en los temas ecológicos. Y los sindicatos no dicen contra la carestía, dicen por un aumento de salarios. Es más concreto, pero también está hablándole a los asalariados. Claro. Lo engancha más y después tiene reivindicaciones más concretas. De cualquier manera, eso no quiere decir que estén peleados. Son 2 estrategias institucionales diferentes, las 2 intentando de avanzar en la movilización popular, porque hay, y es verdad, bronca y una sensación muy parecida socialmente a la que había en la época de los chalecos amarillos. Ahí vas a un punto, ¿no? Donde yo te iba a preguntar eso, ¿qué similitud veías con respecto a los chalecos amarillos, ¿no? Aquel movimiento que surgió hace ya, estamos hablando de 4 años, 3 años. Sí. La similitud es que
En la base está más la bronca que la reivindicación concreta, porque chalecos amarillos empezaron por un aumento del precio del combustible, que es un tema también que preocupa ahora, pero la gente tiene ganas de expresarse. Como decía alguien acá, dice, no importa, este es un país que en el siglo XVII se comió 4 décadas de guerras por religiones. Dice, pero no importa que calvinistas o luteranos o católicos, los franceses siempre son protestantes. Salen a la calle a protestar. Andrea, vos cómo lo estás viendo desde ahí, cerquita, en otro país Bueno, yo que creo está que muy hay movilizado también. un panorama muy similar, a ver, igual con distintas tradiciones de Claro. protesta, ¿no? Yo creo que Francia tiende más a la protesta social igual más fuerte, pero a ver, las reivindicaciones son un poco las mismas. A ver, aquí no sé, hablar de huelga general, por ejemplo, que es como la única que hubo realmente general fue en 1926. Pero hay datos, o sea, un poco la reivindicación es lo mismo que contaba Leo, ¿no? De los sindicatos, de emparejar los salarios con la inflación. Que esto parece, uno lo comenta en Latinoamérica y bueno, los mecanismos están como más aceitados para eso, porque en Latinoamérica suele tener niveles de inflación más altos, entonces todo está como más indexado. Aquí no están tan indexados y, los salarios con la inflación, entonces claro, a la gente le están proponiendo un 3% cuando en realidad tenemos niveles de inflación del 10%. Y bueno, y hay sectores que están muy combativos, ¿no? Todo lo que es el sector de la salud, que en este país además es como la joya de la corona, el servicio de salud, ¿no? Si el gobierno que no sabe tratar bien eso, se la juega mucho. Y bueno, y luego está también el tema de las protestas ecológicas ecologistas, que también lo habrán visto por ahí, que también salen con fuerza. Entonces están esas dos vías también. Bueno, muy similar, quizás con unos grados menos por ahora, ¿no? De intensidad que lo que comentaba Leo. Y en particular, ¿estás mirando a Francia ahora con estas movilizaciones desde allí, incluso desde Londres? Sí, 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 ¿no? Y sí que se comenta mucho Sí. aquí, ¿no? Al final, bueno, estamos del otro lado del charco también. Sí, bueno, pero en Francia estas cosas como que, ¿no? Estuvimos, como decía Leo, hace unos años lo de los chalecos amarillos, ahora esto, o sea, como que yo creo que en el imaginario europeo está ese nivel de protestas en Francia como asumido, ¿no? Que cuando la cosa Los viene revoltosos. seria, la gente sale mucho a la calle, sí, sí. Como decía Leo, son protestantes de por sí. Sí. Leo, perdón, Gustavo, vos desde acá. Desde acá, bueno, ver en Francia particularidades de lo que está pasando allí, pero también parte de un panorama general, es decir, cuando estudiábamos el año pasado el tema de la inflación norteamericana, repetíamos bastante una frase en el sentido de decir que los norteamericanos están viendo cómo se latinoamericaniza su economía. Y Europa está viviendo un poquito lo mismo. La inflación a esta altura en las aulas de facultad hay que empezar a tratarla como una especie de actor internacional prácticamente, porque de hecho está protagonizando y dictaminando conductas. Y eso que en Francia no es de las más altas dentro de Europa, ¿no? Al tiene revés. un promedio interanual de un 6 y pico y andan entre el 9 y el 10. Bueno, Alemania está casi en el 11. Pero el tema energético está arrastrando todo este tema. La inflación ya venía también en un periodo entre guerras, podríamos llamarlo así desde el punto de vista económico, saliendo de la pandemia y entrando en esta guerra, ya venía siendo un problema. Y Francia está sufriendo un poquito lo que se sufre también en los entornos europeos. Como decía Leo, con un antecedente político que ya venía desde antes de la pandemia y durante la pandemia, de una cierta cohesión y organización de ciertos grupos que hackeaban a los gobiernos, ¿no? Estoy hablando en algunos casos de la ultraderecha, en algunos casos nacionalismos, no necesariamente derecha, pero nacionalismos fuertes. Y claro, ahora que estamos en la época en que todos los gobiernos están armando su puzzle energético para lo que empieza dentro de 20 o 30 días, que es el invierno, este tipo de cosas generan tensiones. Francia tiene problemas y muchos desafíos que cubrir en algunas áreas, sobre todo en el eléctrico, que ahora después lo podemos avanzar un poco en la profundización de eso.
Y obviamente los gremios están jugando un poco su papel de tratar de que ese péndulo económico que se va a manejar entre el gas y la electricidad, y que va a cortar muchas cabezas en muchos lugares de Europa, no los alcance a ellos. Por ahora, esto me parece que es muy de Francia, pero también un poco más de lo mismo de lo que se ve en Europa. Y ahora, Dale, para apretar un poco más el tema, sobre todo que yo por ahí hago un chiste y parece que lo estoy tomando frívolamente, y es una situación seria, digamos, porque como bien se dijo, se viene el invierno, acá los inviernos son duros, una buena parte de Europa queda bajo la nieve, y acá en París las temperaturas, ya pasamos mucho frío estas últimas semanas. Entonces, pero todo eso va en serio con otra cosa, que es el modelo económico que han puesto en marcha las últimas 2, 3 décadas y que está cada vez más apretando los márgenes de maniobra para resolver los problemas sociales. Antes del COVID-19 había luchas en el sector de salud porque estaban disminuyendo los presupuestos, había cada vez menos enfermeros, cada vez menos camas. No pararon de cortar el sistema de salud ni en medio de la pandemia. Todavía siguen con problemas de camas, con problemas de enfermeros. La única solución que se les ocurrió es hacer que los estudiantes de medicina hagan un año más gratuito de práctica en los hospitales. Lo que está, por otro lado, creando una movilización a nivel estudiantil. Entonces, el modelo ha llevado a que la gente trabaje más, sea más productiva, gane más y gaste todo lo que gana. Entonces, como ahora tenés coche y suben 15 centavos la gasolina, te recontraembromás. ¿Y por qué tenés coche? Porque te va bien, más o menos bien, los últimos 30 años iba así, y sobre todo porque te echaron de la capital hacia el suburbio, porque las habitaciones son más baratas, pero te obliga a tomar el coche para ir a trabajar. Eso está pasando todos los días. Por ejemplo, las enfermeras a domicilio, que cumplen un rol importante en una sociedad que, como la uruguaya, bastante envejecida, y donde atienden a cantidad de gente. Y la enfermera que dice, yo tengo que andar 30, 40 kilómetros para encontrar una estación de servicio abierta que tenga el combustible que mi auto necesita. Entonces ya no puedo trabajar, estoy dejando de ir a darle la inyección a no sé quién y del tratamiento a no sé quién. Bueno, ahí discrepamos, ¿no? El sistema, termino con esto, sí me podés contradecir, Gustavo. Claro, lo que pasa es que estás poniendo el énfasis en el consumidor, y el problema no es el consumidor, el problema es que el combustible tiene que estar barato. No es que alguien tenga auto y decís, deja el auto porque el combustible está caro. No, el combustible tiene que estar barato. ¿Y por qué no está barato? Porque está caro. ¿Y por qué está caro? Y bueno, esos son los temas de fondo. A ver, Leo. Termino mi idea. Mi idea es que el modelo de competitividad a ultranza del neoliberalismo, mismo en un país como Francia, que tiene un montón de amortiguadores, entre los cuales la gente en la calle peleando para que no los proben más, ha llevado a situaciones, a un modelo que ya ha dado todo lo que podía. Y hoy en día lo que está haciendo es concentrar cada vez más, medida que hagan por medida que hagan, más plata en pocas manos y sacando la capacidad de medio de vida a la mayor parte de la gente. Lo mismo que de una manera grotesca, en mi opinión, pasó en Gran Bretaña con el proyecto de la nueva primer ministra, acá con más anestesia y un poco más de miel, pero lo han venido haciendo también, y ese es el precio que se está pagando. A ver, vamos a esa discusión de fondo, ¿quieren? No, Leo, Andrea. yo le recomiendo a Leo que vea el calendario de su PC, digo, porque no estamos en el 21 de febrero, digo, ya pasó algo mucho más que se acaba de saltear Leo, así olímpicamente. Es que el combustible está caro porque hay una guerra, porque hubo sanciones, porque hay un problema en el mercado de combustible, en el mercado energético a nivel global, y eso ha disparado las inflaciones no al doble, a 5 veces por encima. No lo escuchás, pero Leo está diciendo, no es el problema el combustible. No es, el problema era un ejemplo el combustible, después se olvidan del combustible, la gente tiene bronca. Va a la feria y vuelve con bronca, aunque haya ido caminando a la feria y la feria fuera abajo de su casa. A ver, eso es lo que se está expresando. A ver, Andrea.
A ver, yo creo que coincido con Gustavo que aquí sí que hay un tema, o sea, más allá de que al sistema le estamos declarando la muerte cada tanto, le decimos que está muriendo el modelo, y Todos los aquí años. ahora hay un tema de cuellos de botella en la oferta y lo del combustible. A ver, ¿por qué Francia tiene menos inflación que otros países del entorno? Porque Francia puede tirar más de energía nuclear que los otros no, ¿no? Los otros dependen más de las energías fósiles, sin dejar de reconocer que sí, que pueden haber fallos en el sistema. Y eso, en este momento está el problema de la guerra y todavía coletazos y no tan coletazos del COVID y las reorganizaciones de todas las cadenas de producción, que no es solo que en el COVID se relocalizaron, no, no, es que hay cantidad de cosas que se están yendo, por ejemplo, de China a otros lados, que están, y hay todavía muchos cuellos de botella y no está funcionando la oferta bien. O sea que yo sí que en este caso creo que hay un problema muy grave en la oferta y tenemos, pero problemas, o sea, porque no es la inflación, sí, pero para combatir la inflación hay que subir las tasas de interés. Esto en el bolsillo de la gente también impacta mucho. La gente que tiene hipotecas, por ejemplo, ahora se Ujú. enfrenta a que tiene que pagar unas cuotas de sus hipotecas mucho más altas, muchos no van a poder. Cuando esto realmente pasa a ser un problema también en el mercado de la vivienda, ¿no? Porque en un momento lo que se viene a venir es que van a caer los precios de la vivienda, cae el nivel de riqueza, digamos, el stock de riqueza que la gente tiene, aumenta esa sensación también de que, bueno, que tengo menos, tengo que consumir menos y todo eso va a acelerar más la recesión todavía. O sea que el panorama es bien preocupante. Pero sin solucionar los problemas de estos en la oferta, ya podemos hacer muchas cosas con los tipos de interés, con esto, con lo otro, que tenemos nudos geopolíticos Ujú. muy Y ahí sí se diferencian las situaciones de algunos países. España se armó muy bien, por ejemplo. España está manejando muy bien su política energética. Incluso Francia no tiene gran problema en el gas, sí lo tiene en la electricidad, porque el 70% de la electricidad que produce lo produce con plantas nucleares, de las cuales está, creo que menos de la mitad funcionando en este momento, a tal punto que Francia ha dicho que va a comprar toda la energía eléctrica que España pudiera vender, lo que genera tensiones en el mercado español de energía. Entonces, de alguna manera es una especie de cadena de unos países buscan de alguna manera blindarse y no pueden porque tienen que ayudar a otros. Y bueno, eso es un poco el intríngulis en que está toda Europa en particular, buscando desesperadamente sus fuentes de energía con poco tiempo. Con además problemas de logística importantes. En 4 o 5 puertos europeos en estos días han dado noticias de decenas de barcos que no pueden atracar para regasificadoras, hoy estoy un poquito trabado, regasificadoras que no están dando abasto, y además hay problemas de logística para esos barcos. Y el temor de muchos de esos operadores portuarios es que esos barcos terminen derivando y yéndose a China, donde hay compradores prontos para pagar al contado todo ese gas. Entonces, Europa está complicada en este momento. Estas protestas son reflejos de esa situación, como las hubo en Latinoamérica. Nosotros pasamos todo el año 2021 con protestas en varios países de Latinoamérica, mucho más atados, como dice Andrea, a la inflación que nació de la pandemia, que sigue siendo la principal gestora de esta inflación. Pero indudablemente esta crisis energética, también por temas políticos autoimpuestos de europeos, hay que recordar que esas sanciones no nacieron porque sí. Bueno, es una especie de mecanismo un poco perverso donde Europa está buscando la forma de atenuarlo. Como noticia hoy, lo que se llamó en su momento la excepción ibérica, que es la intervención del mercado del gas mayorista que hicieron España y Portugal, parece que dio resultados. Podría llegarse a que las industrias pudieran tener un gas estable en sus precios, pero esto no soluciona el problema de electricidad de Macron. Macron necesita energía eléctrica, se la va a comprar España, y estas protestas, no sé, veremos los mecanismos de negociación que maneja. Pero la ministra de Transición Energética ya adelantó: no vamos a dejar caer la industria por ningún desfasaje inflacionario. A ver, Leo, volvamos contigo con este análisis que hacían Andrea y Gustavo, más coyuntural, ¿no? Más con
con estos Victoria, elementos. no Tengo, por ejemplo, nada. preguntas de los oyentes que dice, Miriam, por ejemplo, dice que Harari hable de los beneficios de las empresas, de Exxon y Total, y su negativa a aumentar salarios, por ejemplo, dice. Tiene, tiene razón, hablaré. Hay una gran indignación popular con los salarios de los grandes empresarios. Por ejemplo, el director general de lo que es ahora la alianza Peugeot-Renault gana 19,5 millones de euros por año. Y están peleando para no aumentar los salarios más del 5%, cuando la inflación es más del 5%. Y, porque hay que decirlo, Bélgica, que está acá en la frontera, tiene indexación de los salarios con la inflación, automáticamente. No en el 100% de los sectores, pero en buena parte del sector de asalariados. O sea que pueden hacerlo. Por otro lado, los que están ahora en conflicto, peleando por una mejora de salario, parten de las petroleras y las empresas de energía que han repartido más de 10.000 millones de euros en beneficios a sus accionistas y en los salarios de sus grandes dirigentes, y siguen peleando duramente esa huelga. La tensión social venía de antes, no está atada, en mi opinión. Es la única discrepancia que pueden tener con Andrea, que se merece una discusión, pero también vas a Uruguay, haremos un asado y tendremos tiempo de charlarlo largamente. No va a pasar por acá. Pero la tensión no es por un problema de oferta o de demanda, es un problema de agotamiento del sistema, que los franceses le han sacado mucho jugo. Es un país que tiene muy buena protección social, tiene buenos mecanismos fiscales archimodernos y al día, le saca jugo a todo. Y mucha gente competente también, es uno de los pocos países que tiene una escuela nacional de administración con el más alto nivel de exigencia académica posible. Entonces, hay la tecnocracia capaz de manejar las cosas, hay la voluntad y hay un empresariado que no es medieval, pero así todo no da. Y nos estamos olvidando de una cosa que es lo que voy a dejar como púa para el futuro. La segunda reivindicación de las manifestaciones del domingo han sido por lo insuficiente de la respuesta al problema del medio ambiente y del cambio climático. Y eso moviliza a los jóvenes, porque es el futuro hoy. Es decir, hoy ya estamos empezando a sentir los efectos y ellos tienen un montón de años de vivir por delante. Yo ya con mi gorrita y mi campera, abajo un árbol, estoy contento. Pero los chiquilines o los que tienen hijos chicos, eso tiene para preocuparse. Entonces, el medio ambiente pasa a ser una consigna principal para la juventud y es muy movilizadora. Es otra de las tensiones que no son fácilmente manejables. ¿Te quedó algún punto más? A ver, Andrea, dale. No, dos puntitos nomás. A ver, yo creo que sí, que el medio ambiente, los jóvenes hacen una militancia muy activa, pero no solo de salir y protestar con las cosas que vimos, sino cómo consumen. Realmente es una militancia del día al día para ellos, ¿no? Luego lo que comentaba Leo, el empresariado de hoy en día no es medieval, en ningún caso. O sea, realmente aquí se han visto cosas por un lado, empresarios que consideran si realmente no hay que subir los impuestos a la actividad empresarial o algunas exenciones que se dieron ahora. Hubo gente que dijo, a mí recibir este subsidio a la energía con el nivel de ingresos que yo tengo me da vergüenza y lo donó, ¿no? O gente en la City, financieros que dijeron, a ver, no tiene sentido que a nosotros nos rebajen el impuesto de la renta del 45 al 40%, no es el momento. O sea que estamos llegando a un punto tan loco que los propios supuestamente beneficiarios de algunas cosas que se quieren hacer han dicho, no, esto es perjudicial para el sistema, ¿no? Y bueno, y la tercera punta es que está cambiando mucho el mercado del trabajo, ¿no? Que gente del sector de la salud diga, es que me tengo que pensar si no me conviene ir a trabajar a Amazon en vez de estar aquí de enfermera del NHS,
tiene que encender varias, del servicio de salud tiene que encender algunas alarmas, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida a la vuelta volvemos con telegramas.